¿Qué tal? Sean bienvenidos a este video presentado por un servidor, Miguel Ángel Jiménez Tenorio, para la materia de Estadística Inferencial 2, perteneciente a la carrera de Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico de Tijuana, Unidad Tomás Aquino. En esta ocasión vamos a tratar estos temas que estoy señalando a continuación, pertenecientes que podemos encontrar referencias de ellos en el libro de Estadística del autor Mario Triola. Para esta ocasión abordaremos el capítulo número 10, correlación y regresión. Los temas en específico que vamos a revisar son el 10.2, que es correlación, el 10.3, que es regresión, 10.4, que es variación e intervalos de predicción, y el 10.5, regresión múltiple. Para el problema número 1 de correlación nos presenta lo siguiente: tamaño del cerebro e inteligencia. Dice: a continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones del coeficiente intelectual de un grupo de sujetos, Aquí está la referencia. Nos pregunta el problema, dice: ¿hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual? Y nos hace una segunda pregunta: ¿parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes? Bueno, eso estamos a punto de resolverlo estadísticamente hablando. Para empezar, el problema ya nos da dos columnas o dos hileras de datos. Una es el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y otro el coeficiente intelectual. Estos datos, igual yo ya tengo aquí la solución, sin embargo vamos a verificar cómo llegamos a ella. Los dos datos mencionados previamente vamos a vaciarlos en el software Minitab. Lo que hice en esta ocasión es resolverlos ya previamente. Vamos a esperar a que se abra el programa, ¿verdad? Pero lo que nos está preguntando es si hay evidencia suficiente para concluir que existe una relación entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual, ¿verdad? Los datos, como ya mencioné, aquí se aparece esta gráfica porque ya la tengo resuelta. Lo primero que hay que hacer es vaciar estos datos en las columnas de Minitab. Como son dos conjuntos de datos, nada más vamos a utilizar dos columnas. Primera, tamaño del cerebro en centímetros cúbicos, y la segunda, el coeficiente intelectual, ¿verdad? Para revisar si dos conjuntos de datos tienen correlación, vamos a usar una herramienta que nos da el Minitab. Vamos a dar la ruta. Primeramente le damos en Stat, después en Estadística Básica, y nos vamos hacia el apartado de correlación. Se nos va a abrir así este cuadrito que dice correlación. Para responder a verificar si tiene una correlación dichas variables, lo único que vamos a hacer es dar doble clic sobre cada una de ellas y asegurarnos que tengamos marcada la casilla de mostrar los valores de P, ¿verdad? Lo único que nos queda es hacer clic en OK. Esto está bien sencillo. Lo que nos arroja el sistema de Minitab son dos datos. Primeramente, el valor de correlación de Pearson y el valor P. Recordemos que el valor P se utiliza para software estadísticos. Es este valor el que muchas veces vamos a utilizar para verificar nuestros datos, ¿verdad? Muy bien. En esta ocasión nos dan estos dos datos, los cuales yo ya los vacié. El valor de correlación Pearson es de 0.179. La teoría nos dice que mientras el valor más se acerque a lo que es 1 o menos 1, mucha más fuerza va a tener la correlación. En este caso da 0.1, lo cual es un dato muy cercano al 0. Datos cercanos al 0 nos están hablando de que ya es evidencia suficiente para decir que estos datos no tienen correlación alguna.
Traducido sería que estos datos en realidad no tienen nada que ver el tamaño del cerebro con el coeficiente intelectual, ¿verdad? Esa sería una evidencia. El segundo dato nos viene a dar el valor P, que es ese 0.620, un dato muy elevado si nosotros estamos trabajando con niveles de confianza del 95%. Yo voy a decir los datos acá. ¿Hay evidencia suficiente? Parece que las personas con cerebros más grandes son las más inteligentes. En la solución tenemos el dato Pearson y tenemos el valor de P, ¿verdad? La interpretación es la siguiente, de hecho yo ya la anoté. Dice, el valor de correlación de Pearson es muy cercano al cero, por lo cual ya es una evidencia de la no correlatividad. Recordemos que valores cercanos al cero, ¿sí?, no implican correlatividad. Valores cercanos a menos 1 o 1 implican correlatividad. Si están en menos 1 significa una correlación negativa, y si están cercanos al 1 positivo significa una correlación positiva, ¿verdad? Esto nos viene a confirmar el valor P, el cual excede del 0.05. Fíjense, cuando trabajamos con niveles de confianza del 95%, que normalmente se usa el nivel de confianza para todos los ejercicios o estudios de estadística, nosotros estamos hablando de un nivel de significancia del 0.05, por lo cual la teoría nos dice, para software estadístico, si el valor P es menor que el nivel de significancia, entonces estamos hablando que es una evidencia suficiente para comprobar o anular nuestra hipótesis nula, hablando estadísticamente, ¿no? En traducción, pues el valor P es de 0.620, lo cual es evidencia suficiente para decir que no hay correlatividad en estos dos datos. Entonces básicamente nosotros podríamos estar desmintiendo cualquier estudio basado solamente en estos datos que nos presenta esta referencia. Cabe destacar que también la teoría dice que si el valor de correlación o el valor P presentan evidencia suficiente, no quiere decir que sea así para toda la población en general, ¿no? Y no quiere decir que sea una característica causa de la otra, sino que entre ellos existe una correlación como tal, ¿verdad? Pero no una es culpa de la otra. A eso me quiero referir. Bien, pasamos al problema número 2, y de igual manera el tema 10.2 de correlación, ¿verdad? Para esto yo ya voy a ir abriendo mi conjuntos de datos, ¿verdad? Voy a que no quiero guardarlo porque ya lo tengo abierto ya. 10.2, ok. Mientras se abre el software, vamos a ir viendo el problema, ¿no? Problema número 2, calentamiento global. Dice, la preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono, lo que es el CO2. Dice, a continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años, según datos del Earth Policy Institute. Nos pregunta, ¿existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2? Para esto ya nos están dando también los datos, esta tablita. Lo que voy a hacer con esta tablita es vaciarla de manera vertical en las columnas de Minitab, lo cual ya se hizo, ¿vale? Muy bien. Entonces revisemos el problema. Nos da los datos del CO2 y la temperatura en grados centígrados. Recordemos que el problema nos indica que si existe una correlación, o nos pregunta que si existe una correlación entre la temperatura y la concentración de CO2, ¿verdad? Muy bien. Para esta ocasión pues vamos a utilizar la misma herramienta que el problema pasado. Para esto nos vamos a ir al menú Stat, Estadística Básica y Correlación.
Recordemos que en este apartado nada más vamos a tener acceso a dos datos. Uno es el coeficiente de correlación o el valor de Pearson, y número 2 el valor P, ¿verdad? No importa en qué orden yo las meta aquí en mis variables, simplemente tengo que verificar que tenga marcada la casilla con los valores de P. Le doy en OK e inmediatamente ya tengo mis datos, ¿verdad? El valor de Pearson de la correlación es de 0.892 y el valor P es de 0.001. ¿Ok? Si recordamos, la teoría nos dice que si el valor de Pearson se acerca a 1 o menos 1, quiere decir que es muy probable y ya es evidencia suficiente para una correlación entre dos variables. Esto nos los viene a confirmar el valor P, el cual es de 0.001. Dichos valores están cumpliendo las características que nosotros vemos comúnmente en las correlaciones. Para empezar, el valor P es de 0.001, ¿no? Lo cual, si estamos trabajando con niveles de significancia del 95% o del 0.05, quiere indicar que hay correlación, ¿verdad? La interpretación es la siguiente: el valor de correlación de Pearson es muy cercano al 1, por lo cual ya es una evidencia a favor de la correlación. Por su parte, el valor P es menor que el nivel de significancia de 0.05, entonces hay correlación, ¿verdad? Se dan cuenta, ahorita cuando lo abrí había una gráfica. Para nosotros tener acceso a dicha gráfica podemos utilizar otra opción del software Minitab. En el apartado de estadísticas, Stat, en el apartado después regresión, nosotros podemos consultar una línea ajustada, ¿sí? En el cual nosotros nada más lo único que tenemos que saber es diferenciar en la hipótesis qué variable estaría causando otra, ¿no? Si regresamos al problema, nos dice: la preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono. Es decir, que la temperatura causa la concentración del dióxido de carbono. Entonces, la temperatura vendría siendo nuestra X, y nuestra variable de respuesta, o la variable Y, la que se estaría siendo afectada, sería el nivel de CO2 en la atmósfera. Tipo de regresión, vamos a hablar de que es una regresión lineal. En gráficas, para que no nos salgan todas las gráficas residuales, nosotros le vamos a dar la opción de 4 in 1, 4 en 1, y le vamos a dar en OK. En opciones, nos dan la opción de mostrar el intervalo de confianza, mostrar el intervalo de predicción, ¿verdad? Esto ahorita no lo necesitamos. En realidad la pregunta que nos está haciendo el programa es bien sencilla, pero más adelante sí lo vamos a utilizar, ¿ok? Niveles de confianza del 95%. Igual, si el problema no lo dice, nosotros damos por hecho de que está trabajando con un nivel del 95. Le damos en OK y se nos abren las gráficas residuales, ¿verdad? Las cuales podemos ver que están relativamente ajustadas. Aquí en la prueba de normalidad hay un dato nada más, bueno, dos, que se salen de lo que es la línea, ¿no? La línea de regresión. Y aquí nos está dando nuestra grafiquita, ¿no? Para ver qué tanto se ajustan nuestros datos a lo que es la línea de regresión. Cuando sacamos la gráfica de regresión, nos da datos muy importantes. Uno de ellos es la R cuadrada ajustada, ¿ok? Este dato es sumamente importante para nosotros explicar qué porcentaje de los datos se están basando o se están confirmando de acuerdo a la correlación, ¿verdad? En este caso dice que nuestra R cuadrada ajustada es del 77%, lo cual también podemos ver aquí en la sesión. Si se dan cuenta que tenemos nuestra R cuadrada ajustada del 77%. ¿Qué quiere decir eso? Que de nuestros datos el 77.0% están explicados por la correlación entre el CO2
y la temperatura en centígrados. Eso es lo que nos está diciendo este 77%, ¿verdad? La gráfica, de igual manera, es por si nosotros necesitamos un apoyo visual. Sin embargo, nosotros para el problema nada más nos bastarían dos datos: el valor de Pearson y el valor P, los cuales, como ya revisamos, son evidencia suficiente para nosotros identificar que entre estos datos existen una correlación, ¿verdad? No se explica un dato con el otro, sin embargo se dice estadísticamente hablando que hay una correlación, y de hecho la correlación es positiva. ¿Cuál es la variable afectada? Pues el CO2. Esto quiere decir que entre más temperatura haya, mayores niveles de CO2 va a haber en la atmósfera, ¿verdad? Eso se habla cuando es una correlación positiva. Vamos a cerrar este problema. Vamos a ver dos problemas por cada tema, ¿verdad? En este caso ya vimos los dos de correlación. Bueno, lo que sigue es el tema 10 o subtema 10.3, que es regresión, ¿verdad? Y tiene que ver mucho con lo que acabamos de ver ahorita. El problema número 1, yo ya lo voy a ir abriendo para no hacer más larga la espera. Problema número 1 nos habla de lo siguiente. Dice edad y tamaño de la cintura de hombres, ¿ok? Ahí estamos viendo dos variables: edad y tamaño de la cintura de hombres, ¿verdad? A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura, ¿ok? Vamos a hacer la correlación. Entonces podemos ver que se va a hacer la correlación entre la edad de los hombres y el tamaño de su cintura. Nos dice el problema: determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. ¿Ok? Bueno, aquí de buenas a primeras ya estamos viendo que nos piden varias cosas. Están pidiendo tres cosas: la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y hacer tres predicciones. ¿Ok? Yo aquí ya las tengo, pero no hay que concentrarnos en esto. Primeramente hay que resolver el problema. Bueno, primeramente, al hablar de regresión, también estamos hablando de correlación, por lo cual vamos a hacer el mismo ejercicio que nosotros realizamos para los dos problemas anteriores. Lo primero que voy a buscar yo son el valor de Pearson y el valor de P, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer? De la misma manera. Ahorita voy a explicar cómo hacemos que aparezcan estas gráficas y cómo lo vamos a interpretar, ¿verdad? Ok, primero que hago, vaciar mis datos aquí en Minitab, ¿verdad? Estos datos yo ya los vacié. De hecho, estos datos ya fueron proporcionados por el profesor, ¿verdad? Muy bien. Pero nosotros tenemos 40 edades y 40 tamaños de cintura que nosotros tenemos que verificar si hay correlación, ¿verdad? Muy bien. Primero vamos a sacar el valor de Pearson y el valor P. ¿Cómo lo hacemos? En el menú Stat, Estadística Básica, y en el apartado de correlación. ¿Qué voy a hacer? Seleccionar mis dos variables. Ahorita solamente estamos trabajando con dos. Hay casos donde ya se trabaja con más de dos, pero es un tema que vamos a ver ahorita a continuación. Voy a trabajar con mi variable de edad de hombres y el tamaño de cintura, siempre verificando que la casilla del valor P esté disponible. Le voy a dar en OK y me va a dar el valor de Pearson, que es de 0.845. La teoría nos dice que si está cerca de menos 1 o 1 es una evidencia suficiente para demostrar la correlación entre estas dos variables. 0.845 es muy cercano a 1, ¿sí? Positivo. Nos está hablando de que hay una correlación de orden positivo.
lo cual entre más edad tenga el hombre, mayor es su tamaño de cintura, ¿verdad? Pero no hay que englobarlo, simplemente se refiere a una correlación entre estos datos, estos 40 datos que nosotros tomamos. Y aún así, si tomamos estos 40 datos, un dato no explica el otro, ¿verdad? Y el valor P es de 0.000. No quiere decir que salió absolutamente 0. Puede que hayan otros decimales, pero Minitab solamente agarra 3 decimales, ¿verdad? Los datos ya los tengo vaciados. .845 y el valor P de 0.000. Para empezar, ya identificamos que existe correlación entre estos valores, ¿verdad? Muy bien, entonces ya podemos proceder a lo siguiente. Dice, determine la ecuación de regresión. Vamos a concentrarnos en ese primer punto. Para determinar la ecuación de regresión, yo tengo que sacar un modelo ajustado, ¿sí? ¿Dónde lo voy a ver? Vamos a explicarlo aquí en el programa, ¿verdad? En el menú Stat, después en regresión, yo vamos a usar otro apartado, regresión, y en la primera opción, ¿sí? Que es línea o gráfica de línea ajustada, ¿verdad? Lo que es la regresión ajustada. Vamos a dar clic. Aquí ya lo tengo llenado porque ya lo realicé con antelación. Sin embargo, si es la primera vez que abrimos este apartado, nos va a aparecer esta tablita, ¿verdad? Donde yo tengo que diferenciar cuál es mi valor Y y mi valor X. Es decir, cuál es el valor que me dice el problema que está afectando al otro. ¿De acuerdo? Aquí dice el problema que la edad afecta en el tamaño de la cintura de los hombres. ¿Ok? Entonces, la variable que va a afectar es la X. La variable que está afectando en este entonces es la edad del hombre. ¿Qué está afectando? Pues el tamaño de la cintura. Ese va a ser nuestro valor Y. El tipo de regresión, tipo de modelo de regresión va a ser lineal. En gráficas nada más tenemos que cerciorarnos de que lo tenemos 4 en 1 para las gráficas residuales, ¿verdad? Si no, se nos va a aparecer una tras otra y pues vamos a tener que minimizar muchas cosas para trabajar, ¿verdad? En Options trabajamos con un nivel de confianza del 95% y le doy en OK, ¿verdad? Gráficas residuales. La prueba de normalidad está ajustada, es una distribución normal y aquí tenemos las demás gráficas, ¿verdad? Ok, primero vamos a los datos, ¿va? Se dan cuenta, la primera opción nosotros sacamos la correlación, que ya dijimos que sí hay. Entonces la regresión nos dice, la regresión de ecuación es la siguiente: para determinar el tamaño de la cintura del hombre, esta es nuestra ecuación de regresión: 59.64 más 0.6259 por la edad del hombre. Aquí esto es como una multiplicación, ¿verdad? Es como ¿cómo se podría decir? Como cuando queremos sacar los puntos de un plano cartesiano, por así decirlo, donde tenemos funciones evaluadas que nos dan ciertos datos, ¿verdad? Aquí es lo mismo, la ecuación de regresión nos va a decir lo mismo, y que esta ecuación de regresión ya nos da la pauta para nosotros poder predecir algún tamaño, en este caso de cintura de un hombre con determinada edad, ¿verdad? Aquí ya nos da la R cuadrada ajustada, ¿sí? Nos da la varianza, nos da la R cuadrada y la R cuadrada ajustada. La teoría dice que la R cuadrada ajustada, mientras más cercana esté al 100%, quiere decir que mejor va a explicar los datos de esa muestra, ¿verdad? En este caso, para interpretarlo, nos da 70.7%, ¿sí? Yo ya lo puse acá. ¿Qué quiere decir esto? Que de las 40 registros que nosotros tenemos, el 70.7% está explicado por la correlación que nosotros sacamos, ¿verdad?
Es decir, que el 70.7% lo explica la correlación. La correlación entre la edad y el tamaño de la cintura, ¿verdad? Interpretación: el valor de correlación de Pearson es muy cercano al 1%, lo cual ya es una evidencia a favor de la correlación. Por su parte, el valor P es menor que el nivel de significancia de 0.05, es decir que hay correlación, ¿verdad? Muy bien, primero ya identificamos nosotros la ecuación de regresión, ¿cierto? ¿Cuál es la ecuación de regresión? Esta. ¿Cómo nos la da el programa? Acuérdense, estadísticas, regresión y feed line plot. ¿Sí? De hecho, en la gráfica también nos la da, es esta que estoy seleccionando aquí. Pero aquí en los datos de la sesión también nos la puede dar, ¿verdad? Esta es la ecuación de regresión. ¿Vale? Y me está pidiendo la gráfica de residuos. Pues la gráfica de residuos no es más que las que nosotros sacamos 4 en 1. Aquí están las gráficas de residuos. Acá por acá atrás están. Aquí están. Y aquí están las gráficas de residuos. Por si nos la piden, nosotros de aquí podemos copiarla, ¿verdad? Bien, ya tenemos la gráfica de residuos. Y por último nos pide una predicción de cuál sería el tamaño de la cintura en hombres de 20, 40 y 60 años. Hay dos maneras de hacerlo, ¿sí? Como ya tenemos la ecuación, pues no es más que hacer una simple multiplicación y una suma, ¿verdad? Pero ese sería el método manual, ¿ok? En este caso vamos a hacerlo con el método manual, ¿vale? Abrimos nuestra calculadora. Lo que tenemos que hacer es sustituir aquí en este paréntesis que dice edad hombre, la edad que nos está pidiendo que nosotros saquemos la predicción. Primeramente nos pide la predicción para 20 años. Primero voy a hacer una multiplicación de la edad por este dato, que es 0.6259, y después voy a sumar este otro dato, ¿sí? Es positivo, hay que tener mucho cuidado. Ok, punto 6259 por, primeramente nos está pidiendo 20 años. Esto es igual a esto, 12.518 decimal, más 59.64. Damos igual y nos sale un total de 72.158. Es decir, que cuando un hombre tiene 20 años, el tamaño de su cintura es de 72.158 centímetros, ¿verdad? Ahora bien, saquemos nuestra segunda predicción. De igual manera, primero voy a hacer una multiplicación entre estos dos factores y después sumo el 59.64, que esa es nuestra ecuación de regresión, la misma que tenemos acá, si se pueden dar cuenta, ¿sí? Que nos da el programa. Que es punto 6259 por 40. Le damos igual y voy a sumar el 59.64. Esto nos da un total de 84.676, ¿ok? Es decir, que si un hombre tiene 40 años, va a tener una cintura de 84.676 centímetros, ¿sí? Y para terminar, cuando un hombre tiene 60 años, perdón, multiplico 62.59 por 60, que es la edad del hombre, que me impide que yo multiplique. Le doy igual y voy a sumar el 59.64, 97.194. Quiere decir lo siguiente, que si un hombre tiene 60 años, es probable que su cintura mida 97.194 centímetros, ¿vale? Se dan cuenta, hicimos tres cosas: verificar si hay correlación, que fue el número 1, número 2, la gráfica de residuos, y número 3, la predicción. Para este tipo de problemas de regresión también hay una herramienta muy
muy útil cuando no sabemos moverle al programa. Y de hecho, aunque ya sepamos, es una manera más gráfica de verificar nuestros datos, ¿verdad? Otra manera de hacerlo es con el asistente. Si se dan cuenta, en el menú hay varias opciones. La que hemos usado hasta aquí en Stat, pero hay otra que dice Assistant. ¿Sí? ¿Qué quiero yo? Pues acá la regresión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos en el tema de regresión. Quiero una regresión. ¿Qué tipo de regresión? Pues una regresión simple. Ahorita, como estamos trabajando con dos variables, lo que nos sirve es una regresión simple, ¿verdad? Yo le voy a dar clic aquí y fíjense, me está diciendo lo siguiente, ¿sí? ¿Cuál es mi valor dependiente y cuál es mi valor independiente? ¿Sí? O bien dicho, ¿cuál es mi valor X, mi valor Y? O mejor dicho, ¿cuál variable está causando otra, verdad? Aquí dice que la edad, que es mi valor X, mi variable independiente, causa a mi variable Y, que es el tamaño de la cintura del hombre, o mi variable dependiente, ¿verdad? Modelo de regresión es lineal y trabajamos con un nivel de confianza del 95%, lo cual en el nivel alfa se traduce en el 0.05%. El nivel alfa es lo que se le llama en el libro de Mario Triola al nivel de significancia. Le doy clic en OK. Saca un montón de gráficas, pero lo que más nos importa cuando somos novatos en el tema, o bien cuando queremos nosotros mostrar estos datos a alguien que no está tan familiarizado con los datos estadísticos. Nosotros podemos utilizar aquí lo que es el Summary Report, que nos dice lo siguiente, ¿no? Dice, hay una relación entre Y y X, es decir, entre el tamaño de la cintura del hombre y la edad del hombre. Nos dice que sí, que aquí el valor P de 0.001, lo cual aquí ya en una grafiquita nos está mostrando de que sí es menor que el nivel de significancia de 0.05, es decir que existe una relación, ¿verdad? Aquí dice nivel de variación explicada por el modelo. Ya hablamos de esto, que el 71.41, como lo tenemos aquí, bueno, aquí lo tenemos como 70, ¿no? Pero igual es un valor cercano. El 71.41% de los datos contenidos en este modelo están explicados, ¿sí? Están explicados por la correlación entre sí. Y también nos muestra otro dato aquí abajo, que es el de, permítanme, ahí está, este dato que es la correlación entre Y y X. Ya vemos si hay relación, y correlación, sí, existe una correlación positiva, es decir, que entre mayor es la edad del hombre, mayor va a ser el tamaño de la cintura del mismo, ¿sí? Se ajusta. Y la ecuación de regresión junto con sus valores para ver qué tan ajustados están al modelo. Y aquí en comentarios nos da una explicación de dichos valores, ¿verdad? Este es un dato muy bueno, es una herramienta muy buena para nosotros poder presentar dicha información, ya sea a un panel, por ejemplo, ¿vale? Muy bien, ese fue el problema número 1. Ahora vamos a ver el problema número 2 de regresión. Ya me voy un poco más rápido en este, ¿vale? Voy abriendo mis datos. Nos dice el problema: edad y tamaño de la cintura en mujeres. Es el mismo problema, nada más. Ahora lo que vamos a hacer es agarrar los datos para el tamaño de la cintura de las mujeres, ¿vale? Dice, a continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. El problema nos pide, número 1, determinar la ecuación de regresión. Número 2, la gráfica de residuos. Y número 3, la predicción en base a los siguientes datos: cuando la mujer tenga 18 años, cuando la mujer tenga 36 y cuando tenga 54 años, ¿verdad?
Voy a cerrar esto. Lo vamos a hacer de las dos maneras, de la manera manual y con el asistente, que si nosotros se nos acomoda más con el asistente, pues no hay ningún problema. De hecho es más gráfico, es más didáctico, por así decirlo. Ok, primero que tenemos que hacer es verificar si existe una correlación entre estas dos variables, que es la edad de las mujeres y el tamaño de la cintura en centímetros de las mujeres. ¿Cómo lo hacemos? Como ya lo vimos, el menú Stat, en estadística básica y en correlación, yo verifico si estas dos variables tienen correlación. Pido de favor que me muestre mi valor P y le doy en OK. Dice, el valor de Pearson para edad de mujeres y cintura en centímetros de mujeres es de 0.868 y el valor P es de 0.000, ¿verdad? Acuérdense, la teoría nos dice que mientras más se acerque a menos 1 o 1, quiere decir que es una evidencia suficiente para decir que hay correlación entre estas dos variables. Aquí la correlación es positiva, ¿vale? Entre más es la edad de mujeres, mayor va a ser su tamaño de cintura. Y esto nos lo viene a confirmar el valor P, que es de 0.000. ¿Ok? Ya identificamos que existe correlación, entonces ya podemos pasar a capturar todos los datos que nos pide. Primero, la ecuación de regresión. Una herramienta que nos permite ver la ecuación de regresión, como ya lo vimos, es el Field Line Plot, ¿ok? Que es la gráfica ajustada, ¿sí? La gráfica de regresión ajustada, ¿vale? ¿Dónde la ubicamos esa? En el menú Stat, en Regression y en la primera opción que nos da, ¿vale? Nos va a aparecer vacío. Lo único que debemos de saber, reitero, es qué variable me está diciendo el problema que causa otra. Aquí, al igual que los hombres, me está diciendo que la edad de las mujeres afecta en el tamaño de su cintura. Es decir, que la variable de edad es nuestra X, nuestra variable independiente, la que no depende de nadie, y la variable dependiente es la cintura, la que depende de la edad de las mujeres. Tipo de regresión es lineal. Gráficas, quiero mis gráficas de residuos que me las pide el problema 4 en 1 y le doy OK, ¿vale? Gráfica de residuos, aquí está la prueba de normalidad y estamos hablando de que es una distribución normal. ¿Ok? Ya cubrimos este punto de la gráfica de residuos. Esta es nuestra gráfica de residuos. Ahora vamos a ver la gráfica, o mejor dicho, la ecuación de regresión, que hay dos maneras de saberla. Uno, me la da la gráfica de regresión ajustada, ¿sí? Aquí me la da, o bien yo la tengo aquí en mis datos de sesión, la puedo ir buscando, ¿no? Me dice, la regresión de ecuación es la siguiente. Para saber la cintura en centímetros de mujeres, yo puedo hacerlo calculando 54.12 más 0.8095 por la edad de las mujeres, ¿verdad? Y también lo que nos da nuestra sesión y la grafiquita es la R cuadrada ajustada, que hablamos que es el dato que nos indica en qué tanto porcentaje está explicada están explicados los datos en la correlación que nosotros determinamos, ¿verdad? Muy bien, aquí ya tengo mi solución. Tengo mi ecuación de regresión, tengo mi R cuadrada ajustada, tengo mi correlación confirmada. Ahora nada más me pide verificar o predecir la cintura de las mujeres a la edad de 18, 36 y 54 años. Lo podemos hacer directamente con la calculadora, ¿sí? Cuando tiene 18 años, vamos a verificar, ¿no? Voy a multiplicar primero este dato, 0.8095, por la edad de la mujer predicha, y después le voy a sumar el 54.
Si lo hacemos al revés, no importa. En este caso yo lo hago así por las limitaciones de mi calculadora, ¿sí? Ok, doy punto 8095 por la edad. La primera edad es 18 años, ok, más 54.12. Le doy igual y me da un 68.691, ¿vale? La segunda, 36 años. 36 por punto 8095 más 54.12, 83.262, ¿verdad? Y la última, 54 años por el dato que me da la ecuación de regresión, que es de punto 8095 igual más 54.12, que es otro dato que me da la ecuación, 97.833, ¿verdad? Entonces, si una mujer tiene 18 años, el tamaño de su cintura, según nuestro modelo explicado al 74.7%, es de 68.691 centímetros. Para 36 años, 83.262 centímetros. Para 54 años, 97.833 centímetros. ¿Ok? Vamos a pasar a otro tema, que es variación e intervalos de predicción. Ok, en esta ocasión también nos va a pedir verificar si hay correlación, si el valor P cumple con que sea menor al nivel de significancia. Nos va a pedir la ecuación de regresión para hacer ciertas predicciones, pero también nos va a pedir lo que se llama intervalos de predicción. Sí, en este caso nos pide el 95%, ¿verdad? Muy bien. Hay que leer el problema. Dice: peso y consumo de combustibles de autos en carretera. Y de hecho ya lo voy a ir abriendo. Dice: se realizó un estudio donde se obtuvieron datos pareados de los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera. Datos pareados significa que están relacionados, ¿sí? O que se tomaron a lo largo de cierto tiempo, ¿sí? Esas son las dos acepciones que se le pueden dar. Tengo mis datos, ¿no? Bien. Ok. Dice el problema. Primeramente nos pide determinar el valor del coeficiente de correlación lineal, ¿verdad? Nos pide también si hay evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre esas dos variables, qué porcentaje de la variación total del consumo puede explicarse, y si un automóvil pesa 400 libras, cuál es el valor que predice mejor el consumo, y para un automóvil nos pide el intervalo de predicción, ¿verdad? De hecho, hasta el punto 4 ya lo hemos venido haciendo, ¿sí? Tenemos que sacar la ecuación de regresión, la gráfica de regresión, donde vemos qué tantos valores están ajustados, donde podemos hacer predicciones manuales, ¿sí? O con el programa, que ahorita lo vamos a ver. Y nada más lo único distinto que nos estaría pidiendo es aquí el punto número 5, que es el intervalo de predicción, ¿verdad? Que ahorita vamos a tocar ese tema. Bueno, primeramente, determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Aquí ya tengo los datos ya mostrados, ¿verdad? Pero para determinar el coeficiente de correlación lineal entre el peso y consumo de combustible en autos en carretera, tengo que hacer la siguiente transacción: en el menú Stat, en estadística básica y en correlación. Lo que estamos buscando aquí es el valor de Pearson, ¿verdad? Cuando nos dice el coeficiente de correlación lineal, se refiere
al valor de Pearson, ¿vale? Ok, peso y consumo de combustible. Peso lo necesito y carretera, millas por galón, este mero. Le voy a pedir que me muestre mi valor P, nada más para tenerlo en cuenta, ¿verdad? Pearson, el valor de Pearson para peso en libras y consumo de millas por galón en carretera es de menos 0.806, ¿sí? Aquí anteriormente habíamos sacado o nos habían salido en los problemas anteriores valores positivos en el valor de Pearson. Sin embargo, ahora está saliendo un valor negativo, lo cual, recordemos la teoría, mientras más cercano al menos 1 o 1 esté el valor de Pearson, significa que hay evidencia suficiente para una correlación entre dichas variables. En este caso es cercano a menos 1. El menos indica que es una correlación negativa. Quiere decir que entre más peso tenga el auto, menor te va a rendir el combustible en la carretera. ¿Ok? Es lo que nos quiere decir una correlación negativa. Si fuera positiva, si este no tuviera el menos, sería entre mayor el peso de libras, más te rinde el combustible en carretera. Pero bueno, sabemos que no es así, estamos hablando de automóviles. Y el valor P es de 0.000. Tenemos evidencia suficiente para demostrar que hay correlación. Y lo primero que nos pide el problema es el menos 0.806, ¿verdad? Que es la respuesta a nuestra primera pregunta. Ese es nuestro valor del coeficiente de correlación lineal. Ahora vamos por el número 2, ¿verdad? Dice, ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que consumen en carretera? Pues sí, de hecho es ya lo que estuvimos explicando, ¿sí? Acuérdense, tenemos un valor P de 0.000 y el valor de Pearson de 0.806. Esos dos son evidencia suficiente para decir que hay una correlación lineal entre estos dos. Entre mayor el peso del auto, menor es el combustible o menor es el rendimiento de combustible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una correlación negativa. Número 3. ¿Qué porcentaje de la variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre estas dos variables que manejamos, ¿verdad? ¿Cómo sacamos esto? ¿Qué porcentaje se explica? Pues eso nos lo va a decir nuestra R cuadrada ajustada. Yo lo puedo dar en estadísticas, en regresión y en la primera opción, ¿sí? Ok, ¿qué quiero? Identificar primero la variable que está causando la otra. Peso del auto está causando, según mi problema, lo que rinde el combustible en la carretera, ¿verdad? Gráficas, pongo aquí 4 en 1, le doy OK y OK, ¿vale? Ahí está, ahí estamos. La de residuos no me la está pidiendo, por eso la elimino. Pero la gráfica de regresión me está dando datos bien importantes. Para empezar, no sé si se dan cuenta que esta gráfica es distinta a la que hemos venido manejando. Cuando hablamos de una correlación negativa, significa que el dato o el primer dato en la gráfica inicia arriba y conforme vaya avanzando va disminuyendo. Eso es una correlación negativa. Estamos hablando de que aquí este cuadrito que estoy señalando con el mouse me está dando la R cuadrada ajustada, que es del 63.0%. La R cuadrada ajustada me dice el valor o me dice el porcentaje de la variación total que está explicada. ¿Okay? Aquí me sale distinto. Vamos a ver por qué me está saliendo de esa manera, ¿vale?
calificación. Ok, puede que se haya calculado mal al inicio, pero igual podemos confirmar, ¿no? La R cuadrada ajustada, estoy verificando mis datos de sesión, que es de 63.0%. Entonces, pues yo lo voy a modificar, ¿verdad? 63.0%. ¿Sí? Quiere decir que el 63% de los datos que están ahí se explican por la correlación existente entre estas dos variables. Es decir, que en el 63% de los casos, el peso del automóvil define mucho el rendimiento que tiene un auto en la carretera. ¿Vale? Número 4 nos pide, si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en la carretera? Muchas veces nos van a pedir hacer predicciones, podemos hacerla de la manera manual, pero aquí ya se nos complica más porque la ecuación de regresión ya me está manejando datos, ¿sí?, al cuadrado. Para no complicarnos el cálculo manual, nosotros podemos usar la siguiente herramienta. Cuando queremos predecir, ¿qué nos dice? A ver, como nos dice el problema. Si un automóvil pesa 4.000 libras, identifica el intervalo de... No, si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en la carretera? Para predicciones, vamos a usar la siguiente herramienta. Menú Stat, Regresión. En Regression, nosotros podemos darle en Predict. De hecho, nosotros, si se dan cuenta, utilizamos esta primera herramienta. Pero también podemos utilizar esta, el Fit Regression Model, ¿sí? Aquí la diferencia que tiene con la línea ajustada es que aquí el modelo de regresión nos permite manejar más de dos variables en nuestros predictores, lo cual nos va a servir en casos de regresión múltiple. ¿Ok? Pero ahorita no estamos tocando ese tema. Aquí el modelo ya me lo leyó. De hecho, yo ya puedo predecir. En caso de que no les aparezca a ustedes disponible esta opción de Predict, tienen primero que hacer el modelo de regresión, que es lo mismo que hicimos acá arriba, nada más que acá acuérdense que es para regresión múltiple. Pero yo ya puedo predecir de una buena vez, ¿no? De hecho, aquí les va a aparecer solo el peso de libras. Yo le voy a poner 4.000 porque me está diciendo que hay una predicción de 4.000, ¿vale? En opciones manejamos un nivel de confianza en 95, ok, y pues le doy, ¿verdad? Ok, en nuestra ecuación de regresión se nos va a decir lo siguiente: el valor que más se ajusta al modelo de regresión es este, el 27.0275%. Perdón, el 27.0275, que vendría siendo nuestro dato. Si se dan cuenta, aquí yo lo saqué antes y me dice 27.024. Parece, y recuerdo que yo lo calculé primeramente con el modelo de regresión, por eso me salió distinto, pero ahorita podemos nosotros corregir. Ok, es decir, si un automóvil pesa 4.000 libras, el mejor rendimiento del consumo de combustible que va a tener es de 27.0275 millas por galón, ¿sí? Para eso nos sirve la herramienta que nosotros acabamos de revisar, ¿vale? Y por último me está pidiendo la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible en carretera. De hecho, cuando nosotros predicimos un dato o cuando sacamos el modelo de regresión ajustada,
ajustado, ya nos da el intervalo de predicción, ¿verdad? De hecho, aquí está. Este es el intervalo de confianza, ¿sí? Al 95%, y ese es el intervalo de predicción al 95%. El intervalo de confianza se calcula de acuerdo a la media de nuestros datos, y el intervalo de predicción se calcula a través de lo que es el modelo de regresión. ¿Qué dato nos está pidiendo? El intervalo de predicción, ¿verdad? Que es calculado a partir del 95%. Es decir, el 95% de nuestras predicciones que hagamos va a salir entre el 22.4334 y el 31.6236. La predicción que nosotros sacamos fue esta, si se dan cuenta. Vamos a subrayar. ¿Cayó dentro de este intervalo de predicción? Pues sí, ¿sí? ¿Por qué? Porque el 95% de los datos o de las predicciones que nosotros saquemos va a caer dentro. Ok. Problema número 2. Estatura y peso de hombres. Voy abriendo mi problema. Dice, supongo que tiene valores pareados que consisten en las estaturas en pulgadas y los pesos en libras de 40 hombres elegidos al azar. Nos pide lo mismo que el problema anterior. Nos pide el valor de coeficiente de correlación lineal, la evidencia para determinar que hay correlación lineal, el porcentaje de la variación que se explica de acuerdo al modelo de regresión, y nos pide hacer una predicción y también nosotros sacar el nivel de intervalo de predicción, perdón, el intervalo de predicción al 95%, ¿verdad? Ok, para esto ya abrí mis datos. Lo que tengo que hacer es en el menú Stat, en regresión y en regresión. Esto lo voy a hacer de distinta manera porque ya vi que me dio datos diferentes, ok. Le voy a poner modelo de regresión y esto me debe aparecer aquí solo. Donde dice responses, ahí nosotros debemos colocar la variable dependiente, es decir, nuestra y. Según el problema nos está diciendo que estaturas en pulgadas y los pesos, ok. Okay. Nuestra variable aquí dependiente va a ser el peso, ¿sí? Va a ser el peso que va a depender de la estatura del hombre en pulgadas, ok. Entonces nuestra respuesta, como ya quedamos, va a ser el peso, ¿no? Peso. Y nuestros predictores, que es la X o las X, estamos haciendo un modelo de regresión múltiple, es la estatura en pulgadas, ok. El modelo no lo voy a indicar nada. En opciones, nivel de confianza 95. En gráficas, quiero mi gráfica de residuos 4 en 1 y le doy en OK. Muy bien, aquí está mi gráfica de residuos. Vemos los datos ajustados, pero vamos a los datos de la sesión, ¿verdad? Dice análisis de la varianza. Bueno, estos datos no van a servir. A ver, estamos perdiendo el rumbo. Vamos a ver qué nos pide primero esta. Dice, determina el coeficiente de correlación lineal. Ok, primeramente me adelanté, ok. Hay que verificar primero si hay correlación alguna, ¿no? En estadística básica y en correlation quiero mis dos variables, que es la estatura en pulgadas y peso en libras. Valor P, pido que me lo muestre y le doy OK. Ok, para empezar aquí vemos que el valor de Pearson es de 0.522. Para empezar ahí, pues está la mitad, ¿no? Está la mitad de 0 entre 1
se podría decir que sí hay correlación, sin embargo es un poco moderada. Y el valor P nos está hablando desde que 0.001, lo cual pues es bien, es evidencia suficiente para decir que hay correlación entre ellas, ¿no? Valor de coeficiente de correlación lineal 0.522. ¿Existe evidencia suficiente? Sí. ¿Por qué? Porque el valor P es de 0.001, la correlación es de 0.522. Nos pregunta, ¿qué porcentaje de la variación total del peso en los hombres está explicada por la correlación lineal entre la estatura y el peso? Como ya sacamos nosotros anteriormente, nuestro modelo de regresión lineal nos da la ecuación de regresión y además arriba nos da nuestra R cuadrada ajustada, que es del 25.36%, ¿sí? Quiere decir que el 25.36% de los datos contenidos en esta muestra están explicados por la correlación lineal. Es un porcentaje muy bajo si nos damos cuenta. Pero aún así vamos a hacer predicciones con este modelo de regresión, ¿verdad? Dice, si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Para hacer predicciones, de nueva cuenta, el menú Stat, le damos en regresión, de nueva cuenta regresión y Predict. ¿Cuál es la estatura en pulgadas que nos pide predecir? 70 pulgadas, ok, le doy en 70 y presiono OK. Donde dice Fit es nuestro valor, nuestro mejor valor predicho, que es 180.131, que aquí me salió distinto, pues vamos a modificar 80.31, ¿verdad? Y también me da el intervalo de predicción del 95%, que vamos a ver si me sale igual. Es de 133.337 a 226.926. El intervalo de predicción sí me salió bien, con un nivel de confianza del 95%, ¿vale? Pasamos a otro tema, regresión múltiple. Hasta ahorita hemos estado trabajando con dos variables. Sin embargo, hay ocasiones en que se nos va a pedir a nosotros trabajar con más de dos variables predictoras, es decir, con más de dos variables X que nosotros vamos a tener que estar evaluando para ver si nos sirven en un modelo de regresión múltiple, ¿verdad? Y de eso trata este apartado. Okay. Muy bien. Problema número 1. Regresión múltiple. Rendimiento de automóviles. Utiliza el siguiente conjunto de datos donde el rendimiento de combustibles en carretera en millas por galón sea la variable de respuesta Y. ¿Okay? Nuestra variable dependiente entonces van a ser el rendimiento del combustible en la carretera. ¿Okay? Y dice, utilice las siguientes variables de predicción: el peso automóvil, longitud, frenado, cantidad de cilindros y desplazamiento para verificar los siguientes tres puntos. Primero, determinar la mejor ecuación de regresión. Número 2, cuál sería el rendimiento del combustible en carretera para un automóvil que pesa 4000 libras. Ahí nos está pidiendo hacer una predicción. Y número 3, ¿qué características tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera según nuestra mejor ecuación de regresión? ¿Vale? Ok, aquí nos está pidiendo cosas distintas. Para empezar, es un modelo que ya contempla más de dos variables predictoras, es decir, más de dos variables X. Hasta el momento no hemos trabajado con ningún modelo así, ¿okay? Y nos pide la mejor ecuación de regresión, ¿sí? Es decir, el mejor modelo. Y también nos pide a nosotros maximizar el rendimiento, que es una herramienta muy útil para nosotros determinar especificaciones, ¿verdad? Ahorita lo vamos a revisar más a detalle.
Primeramente, vamos a ver si hay correlación entre estos datos, ¿verdad? Dice, ok, utilice como variable Y, variable de respuesta, combustible en carretera, ¿verdad? Okay. Vamos a sacarlo directo. No nos vamos a ir herramienta por herramienta. Para trabajar en una regresión múltiple, es decir, con más de dos variables que son X o son variables independientes, vamos a usar la siguiente herramienta que está ubicada en el menú Stat, en Regression, nuevamente Regression, y en Fit Regression Model. Esto lo voy a borrar porque siempre nos va a aparecer así, limpio. ¿Qué nos dice? Nuestra variable Y va a ser rendimiento de combustible en carretera. ¿Ok? Esa va a ser nuestra variable de respuesta o nuestra variable Y, la que depende. ¿Ok? Aquí está. Carreteras, millas por galón. Esta va a ser nuestra variable de respuesta. Y nuestras variables X nos pide varias, ¿verdad? Si se dan cuenta. Dice, utiliza las siguientes variables de predicción: peso automóvil, longitud, la cantidad de cilindros y desplazamiento. Yo lo voy a pegar acá para poder revisarlo. Ahí está. Regression, de alguna manera vamos a hacer regression y modelo de regresión lineal, ¿verdad? Nuestra variable de respuesta es las millas por galón en la carretera. Nuestras variables sí que dice que pongamos el peso del automóvil, peso en libras, la longitud en pulgadas, el frenado en pies y la cantidad de cilindros y el desplazamiento, ¿sí? Bien. Aquí en Mode no voy a modificar nada. En Options 95% de confianza. Coding nada. En gráficas tal vez tener 4 en 1. Results voy a pedir todo. Quiero mi análisis de varianza, mi resumen, los coeficientes, la ecuación de regresión y todo eso. ¿Qué nos pide primero el problema? Dice, determina la mejor ecuación de regresión. ¿Okay? Vamos a ver cuál es la ecuación de regresión que tenemos para esta ocasión. Ok, aquí está. Ecuación de regresión. Dice, carreteras de millas por galón es igual a 51.0 menos 0.00451 por peso libras, etcétera, ¿no? Es una ecuación muy grande. Antes de ponernos a hacer cálculos con esta ecuación, vamos a verificar si es el mejor modelo de ecuación que nos está ofreciendo estas variables. ¿Cómo lo podemos hacer? Con la siguiente información, ¿verdad? Chéquense. En el análisis de la varianza vamos a tener la regresión, vamos a tener las variables, los errores, vamos a tener los grados de libertad, ¿sí? Los valores P, que ese es el dato que vamos a utilizar, ¿verdad? Ok, ¿cómo nosotros determinamos qué es un modelo de regresión bueno? O mejor dicho, ¿cómo determinar qué es el mejor? Pues bueno, nos vamos directamente al valor P. Vemos que el modelo de regresión está en 0.000, es bueno. Sin embargo, si queremos exactitud en nuestras variables, tenemos que verificar el valor P de cada variable. Por ejemplo, la variable de peso en libras está debajo del 0.05, ¿sí? Está cerquitas, pero no se pasa. 0.037, ¿ok? Esa nos sirve. Longitud de pulgadas es del 0.843. Estamos viendo que se pasa considerablemente del 0.05. Frenado de pies también se pasa. Cilindros también se pasa.
y desplazamiento de capacidad también se pasa. La única que cumple es aquí el peso con libras, ¿verdad? Para yo trabajar con el mejor modelo posible, lo que tengo que hacer es eliminar la que tenga mayor valor P, porque es la que más se aleja de los niveles de confianza que yo quiero manejar. Y si aún así dudamos, yo tengo aquí abajo donde dice coeficientes, tengo un valor que me dice BIF, que eso lo vamos a verificar ahorita. El BIF, de hecho yo ya lo había buscado con anterioridad. El BIF es el factor de inflación de la varianza, ¿sí? Que nos dice que si el BIF es igual a 1, no hay correlación. Que si el BIF está entre 1 y 5, está moderadamente correlacionado. Y si está de 5 a 10, está altamente correlacionado. ¿Ok? El BIF en esta ocasión para peso con libras es de 6.29, lo cual va de 5 a 10, está altamente correlacionado. Longitud de pulgadas también. Frenada de pies está a 1.40, es el que menos trae. Y 7.14 y 6.61, ¿verdad? Como vemos que el BIF en sí todas están arriba del 1, podemos decir que están moderadamente o altamente correlacionadas. Entonces vamos a tomar la decisión de acuerdo al valor P. En esta ocasión, como yo manejo 5 variables, 5x, voy a eliminar las dos más altas, que son estas dos, ¿verdad? Longitud en pulgadas y frenado de pies. Recordémosla. Longitud de pulgadas y frenado de pies. Voy a ir otra vez al menú Stat. Es una recalculación. Regression, Fit Regression Model. Y como voy a quitar longitud de pulgadas, puedo seleccionar y frenado de pies, y le doy OK y se va a recalcular, ¿verdad? Esto ya no me sirve. Ya vemos un modelo un poco más ajustado, ¿verdad? OK. Análisis de la varianza. Estamos viendo que igual se pasan. ¿Se redujo? Claro que se redujo. El BIF, ¿se dan cuenta? Ya tenemos valores más allá del 1, lo cual va desde moderadamente correlacionado hasta altamente correlacionado. Y de hecho, nuestra variable R cuadrada ajustada está al 63.35%, lo cual quiere decir que el 63.35% de los datos se explican o se explicarían por la correlación brindada, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué nos pide primero? La mejor ecuación de regresión, ya la sacamos. ¿Cómo la vemos? Vamos a ver esto. Mejor ecuación de regresión es esta, ¿sí? La cual yo ya la tengo vaciada aquí. Si queremos hacer el cálculo manual, podemos hacerlo, pero ya tenemos la herramienta, ¿no? El valor P es de 0.001, ¿dónde lo vemos? Acá, en nuestro análisis de la varianza. La regresión, si se dan cuenta aquí, el valor P es de 0.000, ¿vale? El valor de correlación Pearson, en este caso no lo estamos manejando. La R cuadrada ajustada, estamos manejando el que es el 63.35%, ¿vale? Muy bien. Entonces ya determinamos la mejor ecuación de regresión, la cual es esta. Y nos pregunta, ¿cuál será el rendimiento de combustible en carretera para un automóvil que pesa 4.000 libras? ¿Ok? Vamos a hacer una predicción. En el menú Stat, Regression y Predict. En este caso,
Yo solamente me quedé con peso en libras, cilindros y desplazamiento. ¿Cuánto es el peso en libras que yo debo de manejar según el problema? Pesa 4000 libras. Ahí está. Pongo 4000. Cilindros, voy a poner 6 cilindros. Desplazamiento 3.5. Y 95% de confianza, lo voy a dar OK. Y ya me da mi fit. Este es mi mejor valor, o el valor predicho que me dio el problema, que es 27.3237. 27.237 millas por galón. Es decir, para un rendimiento combustible en la carretera, para un automóvil que pesa 4000 libras, tiene longitud de 195 pulgadas, 145 pies de frenado, 6 cilindros y 3.5 pies de desplazamiento, nosotros vamos a tener un rendimiento de 27.3237 millas por galón, ¿verdad? Y como 3 me dicen, ¿qué características tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera en la mejor ecuación de regresión? ¿Ok? Para maximizar, para minimizar o para otros usos que se les puede dar, como para determinar especificaciones, nosotros podemos usar una herramienta muy fiable en el menú de regresión, que es Response Optimizer, ¿sí? Un optimizador. En este caso nosotros queremos, como nos dice el programa, maximizar el rendimiento del combustible. Aquí en nuestra meta, que es Goal, le voy a dar maximizar. ¿Ok? Setup, aquí no lo voy a mover nada. En Options, aquí en mis variables, pues yo puedo identificar, por así decirlo, algunas limitaciones, algunas restricciones. En este caso, para peso libras no quiero restricciones. Para cilindros, pues sí, quiero restricciones, porque pues no hay autos, por así decirlo, de 3.5 cilindros, de 2 cilindros, de 4.1, no hay eso. Por eso yo me voy a guiar por el número 6, ¿verdad? Y en desplazamiento, pues eso no hay ningún problema. Le doy en OK, después en OK, y me saca esta grafiquita que yo ya la tengo acá, ¿verdad? ¿Qué nos quiere decir esta gráfica que nosotros sacamos aquí en Minitab? Nos quiere decir que para un consumo óptimo de nuestro combustible, nuestro auto debe tener un peso en libras de 2595, ¿sí? Debe tener 4 cilindros, ¿ok? Y debe tener un desplazamiento de 1.80, ¿ok? Es lo que nos está hablando. Este es nuestro mejor caso. Pasamos al problema número 2. Para nuestro problema número 2 nos pide lo mismo, ¿ok? Nos pide a nosotros determinar la mejor ecuación de regresión y hacer una predicción, y no nos pide maximizar, nos pide nosotros sacar las características para un nivel de colesterol de 150 miligramos, ¿verdad? Ok. Problema número 2 dice lo siguiente: colesterol por miligramos en hombres. Utilice el siguiente conjunto de datos y determine la mejor ecuación de regresión, donde el colesterol sea la variable de respuesta allí. Utilice las siguientes variables de predicción: la edad, la estatura, el peso y el tamaño de la cintura. En este caso yo tengo todo resuelto. Voy a abrir mis datos. La solución es la siguiente: el variable de correlación Pearson
es de 0.522, lo cual, si no es un dato muy cercano, de hecho está a la mitad, si nos quiere indicar que hay una correlación moderada, ¿okay?, entre dichas variables y su modelo. La R cuadrada ajustada que yo saqué para el modelo, que es este, colesterol miligramos es igual a menos 1107 más 9.50 por edad más 12.85 por la cintura en centímetros, es del 71.21%, es decir, este modelo que sacamos explica el 71.21% de nuestros datos, y tenemos un valor P del 0.000, ¿verdad? Muy bien. Ok, entonces nos está pidiendo, vamos a concentrarnos en esta predicción, ¿verdad? Okay. Vamos a darle en Stat, regresión y predecir, ¿ok? En este caso yo trabajé con 4 variables. La edad me está diciendo que un hombre de 40 años, pues le pongo 40 años. Estatura, mide 70 pulgadas, le pongo 70 pulgadas en esta columna. Peso en libras, le voy a poner 175 libras. Cintura en centímetros, 95. Le doy en OK. Mi valor predicho es este, 486.933, que ya lo tengo aquí, si se dan cuenta. ¿Qué quiere decir? La cantidad de colesterol para un hombre que tiene 40 años, que mide 70 pulgadas, que pesa 175 libras y su cintura es de 95 centímetros, va a ser de 493.343 miligramos. ¿Okay? Pregunta como 3. ¿Qué características tendría que tener un hombre para tener un nivel de colesterol de 150 miligramos, ¿verdad? El cual es un nivel saludable en la mejor ecuación de regresión. Para sacar ello, yo voy a consultar el menú Stat, en Regression y Response Optimizer. En este caso, el problema anterior, nosotros maximizamos lo que era el uso del combustible. En este caso, el problema me está pidiendo que cuáles características debe de tener un hombre para que tenga 150 miligramos de colesterol. Entonces, en donde dice Goal, yo le voy a poner Target. ¿Por qué? Yo quiero un Target de 150 miligramos de colesterol. En mi Setup no le muevo nada, y en Options tampoco nada, ¿sí? Solamente verificar que tengamos un 95% de nivel de confianza. Se me abre esta siguiente gráfica. Hay que esperar, está tardando. Está tardando un poco. Bueno, ya le digo. La gráfica es la siguiente. Dice, para que un hombre tenga 150 miligramos, como lo vemos aquí en nuestra solución, debe de tener una edad de 17 años, una estatura de 61.30, un peso en libras de 129.5 y una cintura de 73.0 centímetros cúbicos. Solo con estas características se cumpliría nuestro target de 150 miligramos, el cual es considerado un nivel saludable en la mejor ecuación de regresión. Bien.
Para finalizar este video, se nos ha pedido realicemos un proyecto de acuerdo a lo que vamos aprendiendo en el semestre. En este caso, como el tema es de correlación y regresión, vamos a ver los siguientes problemas. El proyecto que yo estoy trabajando es un estudio estadístico sobre los defectos del área de bombas de agua, ¿sí? O bien de hidromasaje en una empresa dedicada al rubro de componentes para tinas de spa, ¿verdad? En este caso, la gerencia ha planteado la siguiente cuestión, la cuestión número 1, ¿ok? Durante los estudios que se hicieron de acuerdo a los defectos de ciertos productos de la línea en particular de bombas de agua, pues hicieron varios estudios. Sin embargo, gerencia quiere saber qué tanto están afectando los nuevos ingresos por mes a el abono de lo que son los defectos registrados, ya sea en proceso o ya sea en el producto final, ¿verdad? Dice, cuestión número 1, a primera instancia, el número de defectos registrados en el área es en causa por el número de ingresos que se tienen. Se pidió al Departamento de Calidad y de Capacitación presentar evidencia estadística para comprobar o anular dicha hipótesis, ¿verdad? Muy bien, en este caso en muchas ocasiones se suele afirmar que mientras más ingresos haya, más defectos puede haber. ¿Esto por qué? Por las cuestiones de entrenamiento, porque el empleado apenas está adaptándose al ambiente, a sus compañeros, o bien porque aún está dentro de algún programa de entrenamiento y aún no da el estándar, ¿no? Se podría decir. Por los cambios de modelo, las órdenes especiales, en un sinfín de situaciones, ¿vale? Para esta ocasión se le pidieron los datos al Departamento de Calidad, ¿verdad? Los cuales yo ya tengo baseados aquí en este programa de Minitab. En una primera columna tengo el mes. ¿Por qué? Porque se pidió que este análisis fuera por mes, ¿ok? Por mes tenemos los defectos registrados en el área, ¿sí? Además se pidió al Departamento de Capacitación, que está adjunto al de Recursos Humanos, que proporcionara el número de ingresos a esa área por mes, ¿ok? Y también que verificara cuánto personal tenía en dicho mes que fuera menor a un mes, ¿verdad? Es decir, los ingresos, ¿sí? Más el personal que todavía no había cumplido un mes, que es cuando todavía están en evaluación, ¿de acuerdo? Muy bien. Primero que vamos a hacer es comprobar estadísticamente si tiene que ver el que haya más ingresos en un área en que los defectos se deban a que haya más ingresos en un área. En el menú Stat, en Regression, estadística básica, correlación, yo voy a seleccionar mis dos variables que quiero ver. Primero quiero ver la frecuencia de mis defectos por mes por el número de ingresos que yo tuve también por mes, ¿ok? Y le doy en OK. Nos da dos datos, el valor de correlación de Pearson y el valor de P. Para empezar, estamos viendo que el valor de Pearson es de 0.687, lo cual está más cercano a 1 que a 0, ¿sí? Pero aún así está casi a la mitad. Podríamos hablar de que es una correlación moderada, sin embargo es positiva, ¿ok? Mientras más ingresos haya, en teoría, mayores defectos se estarían registrando, ¿verdad? Y esto nos lo estaría confirmando el valor de P, que es de 0.014. Entonces yo ya tengo herramientas suficientes para contestarle a gerencia que efectivamente el número de ingresos que ingresan, valga la redundancia, al área de bombas está afectando en el número de defectos que se están presentando por mes, ¿ok? Esto me lo dice el valor de Pearson y el valor P, ¿ok? También adicional se le dio un modelo de
de regresión, una ecuación de regresión a gerencia para que calculara, ya sea para sus estrategias, cuál sería el número de defectos con el estado actual que nosotros tenemos de ingresos, ¿verdad? Para esto, el menú Stat, en Regression, en línea ajustada, sí, le voy a mencionar lo que es mi variable y y mi variable x. Mi variable x, la que está causando, según esta correlación, todo son los ingresos, y la variable y serían los defectos. Le doy OK. Y en mi gráfica vemos que los valores están un poco dispersos. Sin embargo, aquí ya me está dando la ecuación de regresión, que son defectos igual a 346.4 más 50.69, ¿no? Que es la ecuación que ya tengo acá. Es decir, si el gerente quisiera, si el gerente del área quisiera sacar una predicción en base al número de ingresos que tiene por área, de los defectos que tendría que usar esta ecuación, ¿verdad? La cual se ajusta en un 41.9%. Es decir, los efectos que tengan en ese mes, una vez pasado, se van a explicar todos un 41.9% según este modelo que nosotros tenemos, ¿verdad? Aquí solamente nos faltaría agregarle la gráfica a nuestra evidencia, ¿no? Si esto lo quisiéramos presentar. Adicional a eso, se trabajó la cuestión número 2. Se quiso llevar el análisis no tanto a los nuevos ingresos, sino al personal que tiene menos de un mes de permanencia en la empresa. Se pidió también a dichos departamentos que colaboraran. ¿Okay? Primero, hay correlación entre esas dos variables. Vamos a revisarlo. En Stat, estadística básica, correlación. Lo que yo voy a verificar ahorita son los defectos con el personal que tiene menos de un mes, así que todavía está en periodo de evaluación. Ok, la correlación es positiva. El valor de Pearson nos está diciendo que es de 0.618. Mientras más sean los ingresos, o mientras más sean el personal que tiene menos de un mes, mayores serán los defectos. Esto, el valor P nos lo viene a confirmar, aunque cercano a 0.05, pero es menor, ¿verdad? Igual vamos a sacar nuestra ecuación de regresión. En el menú Stat, Regression, o bueno, en este caso lo ponemos aquí. Variable X son personal con menos de un mes, y lo que se ve afectado son los defectos. Ok, gráfica de reducidos y mi gráfica de ecuación. Vale, aquí me está dando mi ecuación por si gerencia quisiera capturar también, de acuerdo al personal que tiene menos de un mes antes de su evaluación, cuántos defectos estaría teniendo en el área, ¿verdad? Vemos la distribución de acuerdo a la línea de regresión. Vemos también que un 32.1% de los registros o de las predicciones que hagamos se van a ajustar a dicho porcentaje, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? El anterior, R cuadrado ajustada, y esta, estamos hablando que son niveles muy bajos. Si nosotros hiciéramos predicciones, pues serían más que nada para sacar estrategias que tienen cierta flexibilidad, no para estrategias que son de recursos ilimitados, por así decirlo. Ya confirmamos primero que sí, el número de ingresos sí afecta el número de defectos que hay por área. Confirmamos que también el personal que tiene menos de un mes afecta en el área, en los defectos. Y trabajamos la siguiente cuestión. Dice: como medida de contención, el departamento de ingeniería se comprometió a llevar a cabo una serie de eventos Kaizen para mantener la capacidad de producción, siempre y cuando se llegue a una especificación que determine el número de empleados de nuevo ingreso ideal y el número de empleados con menos de un mes de permanencia. ¿Okay? Es decir, el área de bombas quiere bajar el
la frecuencia de defectos que está presentando. ¿Okay? Sabemos que no va a dejar de recibir nuevos ingresos. Sabemos que no va a dejar de tener personas con menos de un mes de antigüedad. Entonces el departamento de ingeniería se comprometió a mantener la capacidad, siempre y cuando calidad tanto como recursos humanos le brinda ingeniería el número de personas con las cuales puede balancear una línea, ¿verdad? Para esto vamos a realizar lo siguiente. Vamos a trabajar con un modelo de regresión múltiple, ¿ok? Tenemos en juego más de dos variables. Le vamos a dar en regresión y construir un modelo de regresión, ¿verdad? En este caso, en responses voy a agregar la variable que se ve afectada, que son los defectos. Y en predictores voy a agregar los ingresos y el personal con antigüedad menor a un mes. Options, no le voy a dar nada, simplemente le doy en OK. Mi gráfica de residuos y mis datos, ¿verdad? En este caso, como estoy trabajando con dos variables, ya no puedo ajustar más mi modelo, porque entonces ya estaríamos hablando de un modelo de regresión simple. En este caso tenemos que trabajar con lo que ya tenemos. Nuestros valores P, estamos hablando de que el valor de la regresión, el valor P excede de 0.055, excede por 5 milésimas lo que es el valor P, ¿verdad? Si estamos hablando de un 0.05 de nivel de confianza. Ni hablar de la variable de ingresos y del personal con menos de un mes, ya que están excediendo el valor mostrado, ¿verdad? Nuestra R cuadrada ajustada es de 35.81%, ¿sí? Es decir, con este modelo, si lo trabajamos, nuestras predicciones estarían explicadas solamente en un 35.81%, lo cual es un nivel muy bajo. Y nuestra regresión de ecuación sería la siguiente, ¿sí? La cual yo ya tengo acá también. Con lo cual nosotros esos datos podríamos proporcionarlos al departamento de ingeniería para que ellos hicieran su worst case, hicieran su balanceo de líneas de acuerdo a varios escenarios. Como especificación nosotros vamos a decirle al departamento de ingeniería con cuántas personas o cuál es la especificación que nosotros vamos a tener en las contrataciones y en mantener el personal que tiene menos de un mes. En el menú Stat, en Regression, después en Regresión, le voy a dar un Response Optimizer. ¿Qué quiero aquí? Quiero minimizar los defectos. Eso quiero hacer. En mis opciones le voy a decir que yo no tengo limitantes, solamente quiero que me dé un escenario y le doy en OK. Mi gráfica me dice lo siguiente: para yo disminuir los defectos en el área de bombas, tengo que tener al mes un ingreso de 3 colaboradores, ¿sí? Lo cual indica trabajar en conjunto con el departamento de recursos humanos en disminuir también la rotación, que sería otro dato que nosotros no metimos a colación, y también en tener o en mantener un personal de no mayor de 6 personas con menos de un mes de antigüedad en la línea. Estas especificaciones van a ser brindadas a ingeniería para que ellos determinen cuál es el balanceo de línea ideal de acuerdo a estas especificaciones para buscar una reducción de los defectos, ¿verdad? Inclusive también implicaría ahí lo que podría disminuir un poco más los defectos sería determinar cuántos entrenadores nosotros vamos a tener por área, cuántos entrenadores por área, cuántas personas en capacitación, etcétera. Sin embargo, reitero, esos datos no jugaron en esta ocasión, no se ingresaron en análisis, ¿verdad? Pues bueno, eso sería todo por mi parte.
Recuerden, tratamos el capítulo número 10 de correlación, regresión, variación, intervalos de predicción y regresión múltiple.